La noche caía sobre la Ciudad de México y las luces vibrantes se reflejaban en los rascacielos que delineaban el paisaje urbano. Entre las bulliciosas avenidas y los restaurantes lujosos de la metrópoli, uno destacaba por su exclusividad, la Cumbre Dorada, conocido por su gastronomía impecable y por atraer a la élite del país, políticos, empresarios y celebridades en busca de una experiencia culinaria envuelta en lujo y estatus. Lo que nadie sabía era que el verdadero dueño era Canelo Álvarez, el campeón mundial de boxeo, quien siempre había permanecido en las sombras, asegurando el éxito del lugar sin revelar su identidad. Aquella noche, sin embargo, decidió visitarlo como un cliente común, sin escoltas, sin reservas, sin los privilegios que su fama le otorgaba. Vestido de manera sencilla, llegó en un automóvil discreto y entró al restaurante sin ser reconocido. Al atravesar las puertas, fue recibido por el esplendor del lugar, lujosos candelabros, música instrumental elegante y el aroma de platillos sofisticados impregnando el aire. Pero su experiencia fue distinta a la de los clientes habituales. Nadie lo recibió, nadie le ofreció una mesa, y el maitre lo ignoró por completo, priorizando a un elegante matrimonio que llegó después. Canelo, con una sonrisa interna, comprendió que aquel era el verdadero motivo de su visita, descubrir cómo era tratado un cliente sin reconocimiento. Se sentó en un rincón apartado sin que nadie lo notara, y aunque el menú estaba frente a él, ningún mesero se acercó. Mientras observaba la impecable atención que recibían los clientes más adinerados, una joven mesera, Valeria, de actitud humilde pero profesional, lo vio solo y decidió atenderlo con amabilidad genuina. Sin juicios ni desdén. Le sonrió con cortesía y tomó su pedido, sin percatarse de que su gesto pronto le traería problemas. Héctor Ramírez, el gerente del restaurante, un hombre autoritario y rígido, la observó con evidente desagrado. Al verla atender a un cliente que no parecía encajar en la opulencia del lugar, esperó a que ella llegara al mostrador para humillarla públicamente. Con tono áspero y en voz alta, la reprendió frente a todos, exigiendo que se enfocara en clientes dignos del establecimiento en lugar de perder el tiempo con cualquiera. Valeria, avergonzada, intentó defenderse con calma, pero Héctor la interrumpió con más dureza, dejándola expuesta ante empleados y clientes. Canelo presenció todo. Desde la frialdad con la que el gerente la trató hasta la humillación pública que sufrió por simplemente hacer su trabajo con dignidad. En ese momento, su objetivo cambió por completo. No era solo un cliente probando el servicio. Era el dueño del restaurante. Y si alguien creía que podía tratar a un empleado con desprecio y quedar impune, estaba completamente equivocado. La noche transcurría con normalidad en la Cumbre Dorada, el salón repleto de conversaciones apagadas, copas de vino tintineando y platos lujosamente presentados siendo servidos con precisión milimétrica. Pero para Valeria, el peso de la humillación sufrida minutos antes aún se sentía dentro de ella, pues las palabras cortantes del gerente Héctor Ramírez resonaban en su mente, recordándole el tono áspero y despectivo con el que había sido reprendida en público. Sin embargo, respiró hondo y continuó con su trabajo, decidida a no permitir que aquel momento definiera su noche, atendiendo a los clientes con la misma sonrisa sincera de siempre, porque para ella, servir bien no era solo una obligación, sino algo que venía del corazón. Mientras recorría el salón asegurándose de que cada cliente tuviera una experiencia agradable, el sonido familiar de la campana metálica la devolvió a la realidad cuando su amiga María la llamó desde la cocina, indicándole que otro plato estaba listo, y sin dudarlo, Valeria caminó hasta el mostrador, tomó el plato aún caliente y, con la destreza de quien lleva años en el oficio, lo llevó directamente a la mesa donde Canelo Álvarez esperaba pacientemente. Al llegar, su sonrisa iluminó su rostro. De manera espontánea, y en ese instante, la humillación sufrida minutos antes desapareció de su mente mientras simplemente hacía lo que amaba. Colocando el plato frente a él, ajustó los cubiertos y se aseguró de que todo estuviera impecable, y Canelo, observando su postura genuina y el brillo en su mirada, no pudo evitar iniciar una conversación. Intrigado por aquella joven que trataba a todos con el mismo respeto, sin importar su apariencia, al preguntarle sobre su dedicación al trabajo, Valeria rió suavemente mientras apartaba un mechón de cabello de su rostro y respondió con naturalidad que servir a los demás la hacía feliz, porque al final del día, todos estaban ahí para lo mismo, y Canelo, aún más curioso, preguntó cuánto tiempo llevaba en el restaurante, a lo que ella respondió pensativa que ya eran 2 años. Comenzando en la cocina y ascendiendo poco a poco, y que, a pesar de los desafíos, disfrutaba de su labor, incluso cuando le ponían obstáculos. Canelo notó que sus palabras llevaban un peso mayor del que aparentaban y escuchó con atención cuando Valeria mencionó que algunas personas creían que solo ciertos clientes merecían un buen servicio, pero que para ella, atender a otros era un acto de amor, y sin pensarlo demasiado, citó un versículo que siempre llevaba consigo, diciendo que debemos servir a quienes sirven y amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. En ese instante, un escalofrío recorrió la espalda de Canelo, pues era una frase que conocía muy bien, un principio que siempre había seguido, y sentado frente a aquella mesera sencilla y dedicada, sintió una conexión genuina, pues rara vez encontraba personas que veían el mundo de esa manera.
Sin embargo, mientras aquel momento ocurría, desde el otro lado del salón, Héctor observaba con el rostro crispado de ira al ver a Valeria conversando amigablemente con el cliente que él mismo había ignorado. Sintiendo como su sangre hervía al darse cuenta de que su empleada no había aprendido nada y que, desde su perspectiva, estaba desperdiciando su tiempo atendiendo a alguien que no merecía su atención, y en ese instante tomó una decisión: cuando Valeria volviera al mostrador, se aseguraría de que se arrepintiera de no haber seguido sus órdenes, porque nadie desobedecía sus directrices sin consecuencias, pero lo que no sabía era que estaba a punto de cometer el peor error de su carrera. Porque aquel hombre de apariencia sencilla, con gorra y ropa común, no era un cliente cualquiera, sino el dueño de todo, y aquella mesera a la que tanto despreciaba estaba a punto de convertirse en la pieza clave de su ruina. La tensión en la Cumbre Dorada aumentaba con cada segundo, mientras Valeria continuaba su trabajo con dedicación genuina, sin darse cuenta de la mirada llena de furia que el gerente Héctor Ramírez le lanzaba desde el otro lado del salón. Desde su mesa discreta, Canelo Álvarez observaba atentamente, absorbiendo cada detalle de aquella noche que había comenzado como una simple prueba y que rápidamente se transformaba en un episodio de injusticia que no podía ignorar. Aunque había entrado como un cliente cualquiera, cada instante que pasaba hacía más difícil mantenerse en el anonimato, pues la humillación pública que Valeria había sufrido y la descarada hostilidad del gerente hacia ella habían encendido en su interior un fuego imposible de contener. Si había algo que Canelo no soportaba, era la injusticia, y más aún cuando venía disfrazada de arrogancia y abuso de poder. Valeria, sin imaginar que era el blanco de la ira de Héctor, seguía atendiendo a los clientes con su habitual sonrisa, recogiendo platos vacíos y asegurándose de que cada detalle en su sección estuviera impecable. Aunque aún sentía la amargura de la reprimenda injusta que había sufrido minutos antes, se negaba a permitir que eso afectara su labor, pues su motivación iba más allá del simple hecho de conservar un empleo. Ella creía en la belleza de servir bien, en la importancia de tratar a cada persona con dignidad. Pero todo se desmoronó en el instante en que regresó al mostrador para recoger más pedidos. Antes de que pudiera siquiera hablar, Héctor ya estaba frente a ella, con los ojos llenos de rabia y la postura rígida de un depredador listo para atacar. Sin importarle la presencia de otros empleados, alzó la voz de manera agresiva, exigiendo saber si era incapaz de seguir órdenes o si simplemente era demasiado tonta para entender quiénes realmente importaban en ese restaurante. Sus palabras, impregnadas de veneno, resonaron en el salón como un trueno, atrayendo la atención de algunos clientes cercanos que comenzaron a mirar de reojo, percibiendo la escena. Valeria, avergonzada, bajó la mirada por un instante, sintiendo sus mejillas arder de humillación. Pero antes de que pudiera responder, Héctor avanzó un paso más y continuó con sus insultos, declarando que clientes como aquel hombre con gorra y ropa sencilla no merecían ser atendidos con cortesía porque no agregaban valor al prestigio de la Cumbre Dorada. Si ella quería conservar su empleo, debía aprender a obedecer y no cuestionar. El silencio que siguió fue sofocante. Los empleados en el mostrador agacharon la cabeza, fingiendo no haber escuchado nada, porque nadie se atrevía a desafiar a Héctor, nadie quería ser el próximo blanco de su ira desmedida. Pero lo que él no se daba cuenta era que aquel cliente al que había tratado con tanto desprecio había escuchado cada palabra, y Canelo Álvarez no solo había presenciado toda la escena desde lejos, sino que ahora comprendía con claridad la podredumbre que se escondía en los bastidores de su propio restaurante. Su decisión estaba tomada, Héctor no merecía estar allí. Mientras tanto, Valeria, con los ojos llenos de lágrimas pero con la determinación de no dejarse vencer por el dolor, respiró hondo y trató de justificarse, explicando que no hacía distinción entre clientes, que creía que todos merecían respeto y que no podía ignorar a alguien que necesitaba ser atendido. Sus palabras solo avivaron la furia del gerente, quien cruzó los brazos y sonrió con cinismo, burlándose de su mentalidad ingenua e infantil. Le dijo que el mundo no era justo y que quienes no aprendían a jugar según las reglas estaban destinados al fracaso. Luego, sin darle tiempo a responder, señaló la puerta trasera y anunció en voz alta que estaba despedida, asegurando que la acompañaría personalmente para que recogiera sus cosas y se fuera antes de seguir avergonzando al restaurante con su estupidez. Pero en ese momento, todo cambió. Antes de que Héctor pudiera dar un solo paso para cumplir su amenaza, Canelo se levantó y comenzó a caminar hacia ellos. Sus pasos firmes resonaron en el suelo de mármol, su mirada era fría e implacable, y a medida que se acercaba, los clientes a su alrededor notaron el cambio en el ambiente. Algunos conteniendo la respiración sin entender del todo lo que ocurría, pero sintiendo que aquel hombre aparentemente común no era tan ordinario como parecía. Cuando finalmente llegó al mostrador, posicionándose entre Valeria y el gerente, la tensión se volvió tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Por primera vez en la noche, Héctor sintió miedo, un miedo que no sabía explicar, pero que crecía con cada segundo al ver la intensidad de la mirada de Canelo. Sin darle oportunidad de hablar, el boxeador reveló su identidad de la manera más impactante posible, se quitó la gorra lentamente y alzó la cabeza, dejando que todos vieran con claridad su rostro. El campeón mundial de boxeo,
el hombre cuya imagen estaba en murales por todo el país, el verdadero dueño del restaurante. Y en ese instante, cuando la verdad cayó sobre todos como un golpe demoledor, Héctor sintió como su estómago se encogía de terror. El restaurante entero quedó en un silencio absoluto. Valeria abrió los ojos con incredulidad, sintiendo un shock indescriptible al darse cuenta de que el hombre al que había atendido con tanto esmero, sin siquiera reconocerlo, no era un cliente cualquiera, sino el dueño de todo. Y ahora estaba allí, dispuesto a hacer justicia, porque si había algo que Canelo Álvarez jamás permitiría, era que una empleada honesta y dedicada fuera castigada por hacer exactamente lo que él siempre había creído correcto. En ese instante, el destino de Héctor Ramírez quedó sellado, y la vida de Valeria estaba a punto de cambiar para siempre. El silencio absoluto que se apoderó de la Cumbre Dorada era asfixiante, cada mirada estaba fija en Canelo Álvarez, quien ahora, sin la gorra y sin ocultar su rostro, se alzaba imponente frente al mostrador. Mientras que Héctor Ramírez, el hasta entonces inquebrantable gerente, sentía como la sangre abandonaba su rostro y sus piernas se debilitaban, pues finalmente comprendía la magnitud de su error. Había humillado y tratado de despedir, delante de todos, a la única empleada de la que el verdadero dueño del restaurante estaría más orgulloso. Antes de que Héctor pudiera articular una excusa o encontrar una salida a la humillación que lo consumía, Canelo, con una voz firme y controlada, pero con un peso que hizo que todos contuvieran la respiración, declaró que jamás había visto un ejemplo tan claro de incompetencia, arrogancia y falta de respeto dentro de su propio restaurante, y que la actitud del gerente no representaba en absoluto el sueño con el que había fundado la Cumbre Dorada. Para él, no era la sofisticación de los platillos ni la decoración lujosa lo que hacía grandioso un restaurante, sino la dignidad con la que cada cliente era tratado y el respeto que se otorgaba a cada empleado. Sin darle la oportunidad de justificarse, sin titubeos ni vacilaciones, Canelo anunció públicamente que Héctor Ramírez estaba despedido en ese mismo instante. Si él se había sentido con el derecho de humillar a Valeria delante de todos, entonces recibiría la misma humillación al ser destituido sin contemplaciones. Pero la sanción no terminaba ahí. Canelo también le prohibió trabajar en cualquier otro establecimiento vinculado a su nombre. Héctor, sintiendo el peso de su ruina caer sobre él, intentó aferrarse a algún vestigio de autoridad, pero la mirada implacable de Canelo y el juicio silencioso de clientes y empleados le dejaron claro que su destino estaba sellado. Sin más opción, salió apresurado, empujando puertas y evitando las miradas que lo seguían, sabiendo que su caída era definitiva. Sin embargo, el momento más impactante aún estaba por llegar. Canelo se giró hacia Valeria, quien permanecía en estado de incredulidad, con los ojos ligeramente humedecidos, incapaz de procesar que aquel hombre a quien había atendido con respeto y amabilidad, sin esperar nada a cambio, acababa de cambiar su vida para siempre. Con un tono más suave, pero con la misma firmeza, Canelo declaró que el restaurante necesitaba precisamente a personas como ella, empleados que comprendieran que el verdadero valor del servicio provenía del corazón. No solo aseguró que Valeria no estaba despedida, sino que, delante de todos, la promovió a una posición de mayor responsabilidad dentro del restaurante, con un salario acorde a su dedicación y un reconocimiento que hasta ese momento le habían negado. Aquella noche, que había comenzado como una pesadilla para ella, se convirtió en la noche que cambiaría su destino para siempre. Con este acto, Canelo Álvarez dejó una lección imborrable en cada persona presente: el verdadero poder no radica en la riqueza o el estatus, sino en la capacidad de reconocer y valorar a aquellos que realmente hacen la diferencia. La emoción se apoderó de Valeria en el instante en que Canelo Álvarez, delante de todos, anunció que no solo continuaría en el restaurante, sino que sería promovida a gerente de la Cumbre Dorada, un cargo que jamás imaginó ocupar. Su corazón latía con fuerza, sus ojos se llenaron de lágrimas y sus manos temblaban al llevar los dedos a la boca, intentando contener un llanto que no provenía de la tristeza, sino de una felicidad abrumadora. Después de años siendo subestimada, ignorada y tratada como invisible, por fin alguien veía su verdadero valor, por fin alguien reconocía su dedicación a servir con excelencia. Y ese alguien no era cualquiera, sino el dueño del restaurante, el campeón mundial, el hombre que podía haber elegido a cualquier persona para ese puesto, pero que decidió darle la oportunidad a ella. Incapaz de contener la emoción, Valeria dejó que las lágrimas corrieran libremente por su rostro, mientras llevaba las manos al pecho y, con la voz entrecortada, agradecía repetidamente a Canelo, expresando que jamás esperó algo así y que todo lo que siempre había querido era trabajar con dignidad y respeto, sin tener que soportar humillaciones o injusticias. Mientras ella hablaba, Canelo sonrió levemente y, con un gesto de calidez, apoyó su mano en su hombro, diciéndole que personas como ella no debían agradecer, sino ser reconocidas. Porque el mundo necesita más gente que sirva con el corazón. En ese momento, el restaurante entero estalló en aplausos, pues incluso los clientes que antes ignoraban la situación ahora comprendían que habían presenciado un acto de verdadera justicia. En ese instante, Valeria entendió que su vida nunca volvería a ser la misma,
porque de ser una mesera humillada, pasó a ser la mujer responsable del restaurante que ahora la respetaba como siempre debió haberlo hecho. Así, lo que comenzó como una noche de humillación e injusticia se transformó en un momento de redención y reconocimiento. Valeria, que hasta ese día había sido simplemente una mesera ignorada, ahora era la nueva gerente de la Cumbre Dorada, promovida por el mismo Canelo Álvarez, un hombre que no solo demostró ser un campeón en el ring, sino también un verdadero campeón en la vida, alguien que valora la humildad, el respeto y la justicia por encima de todo. Ese día cambió para siempre la historia de Valeria, y su gratitud se desbordaba en lágrimas y palabras sinceras, porque ahora no solo tenía un cargo más alto, sino también un futuro completamente nuevo, lejos de la humillación y el desprecio que soportó por tanto tiempo. Todo esto, gracias a un hombre que supo ver en ella lo que nadie más había visto, un corazón auténtico y un alma dedicada a su vocación. Así termina esta increíble historia de justicia y reconocimiento. Lo que comenzó como una noche de humillación para Valeria se convirtió en el momento que cambió su vida para siempre. Gracias a Canelo Álvarez, un verdadero campeón dentro y fuera del ring, ella pasó de ser una mesera ignorada a la nueva gerente de la Cumbre Dorada, demostrando que el esfuerzo, la humildad y el respeto siempre tienen su recompensa. Esta historia nos deja una gran lección: el verdadero poder no está en la riqueza ni en el estatus, sino en la capacidad de reconocer y valorar a quienes realmente lo merecen. Si llegaste hasta aquí, comenta, Canelo Álvarez, que Dios te bendiga. No olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para no perder más historias como esta. Juntos sigamos compartiendo mensajes de justicia y reconocimiento para quienes realmente lo merecen.